En esta mañana quiero hablaros de un superpoder que está a la disposición de todos nosotros. Es el regalo más poderoso que alguien puede recibir en su vida y es un poder invisible, pero se puede sentir, se puede notar, porque es como el viento, capaz de mover los veleros, los surfistas. Pues ese poder también es capaz de mover, transformar y cambiar nuestras vidas. En estudios anteriores hemos hablado acerca de alguien muy importante para nosotros, que es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Él es nuestro Salvador. Sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay esperanza. Cristo es el tema de la Biblia. Si quiere saber de qué trata la Biblia, tiene que ver fundamentalmente con Jesucristo. Cristo es la cabeza, el fundamento de la Iglesia, y la vida cristiana pues solo es realmente cristiana si es una vida cristocéntrica, centrada en Cristo. Pero la pregunta siguiente es, ¿y dónde está Jesucristo ahora? Seguro que tenéis respuestas, diferentes respuestas. ¿Dónde está Jesucristo en este momento? El Señor Jesús resucitó y a las semanas de estar con los discípulos, pues ascendió al cielo. Resucitó con un cuerpo diferente, pero con cuerpo. Y ese mismo cuerpo transformado ascendió al cielo. Entonces, si tiene un cuerpo, ¿cómo es que se dice que Cristo habita en nuestros corazones, en nuestras vidas? ¿Cómo puede un cuerpo meterse dentro de otro cuerpo? O si Jesús realmente, ahora mismo, ¿dónde está? Está sentado, dice la Biblia, a la diestra de Dios, del Padre, en el cielo. ¿Cómo entonces se puede decir que está en nuestros corazones, que reina y vive en el corazón de cada creyente? Y bueno, la respuesta evidente, uno de los textos que nos ayuda a saberlo, es Romanos capítulo 8, versículo 11, y es que Cristo habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está en nuestros corazones, en nuestras vidas, y Él es el que hace a Dios presente, es el que hace que Cristo esté viviendo, habitando en mí. Así que con todo eso podéis adivinar que hoy empezamos una nueva serie dentro de los temas de las doctrinas fundamentales, de lo que creemos, las cosas que son más importantes, que es la doctrina del Espíritu Santo. Y probablemente sea uno de los olvidados, no lo sé si es de los olvidados o ignorados en nuestras vidas. Y sin embargo, fíjate que es importante el Espíritu Santo, porque no solamente es Dios mismo viviendo en mí, viviendo en todos nosotros a la vez, al mismo tiempo y en todos los lugares, lo cual solo es posible a través de un espíritu, porque además el Espíritu Santo es el que opera en nosotros el nuevo nacimiento. Vale, pero no funciona esto. Bueno, ¿oigo el ruido? No, antes. Vale, ahí está, muy bien. Entonces el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, es el que hace el cambio, lo que nosotros llamamos de la conversión, el nuevo nacimiento, porque es un cambio tan grande que no hay otra manera de describirlo más que decir que te convierte en una nueva persona, naces como una nueva persona. Y Él es el que dice Tito capítulo 3, versículo 5, que es el Espíritu Santo el que produce la renovación, la regeneración en nuestras vidas. Así que realmente debe ser importante. Además, el Espíritu Santo es el poder de Dios dentro de mí. Una de las historias que aprendimos de niños es la historia de Sansón. El secreto realmente de la fuerza y del poder de Sansón no era el pelo largo. El pelo largo era una señal, pero si lees la historia en el libro de Jueces, verás que lo que le daba el poder y la fuerza a Sansón para hacer las cosas que hacía extraordinarias era el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que estaba en su vida. Otra de las muestras del poder de Dios está en el milagro del nacimiento de Jesús, la concepción de María. Y cuando María le pregunta al ángel, pero a ver, si yo no estoy casada, no tengo relaciones, ¿cómo es que voy a poder tener un hijo? Y entonces el ángel le explicó, mira, el Espíritu Santo es el que va a venir sobre ti y vas a concebir al Hijo de Dios. También lo vemos el poder del Espíritu en la vida y las palabras de Jesús.
Todo el mundo reconoce que Jesús fue un personaje histórico inigualable, incomparable. Sus palabras, las cosas que decía, las cosas que hacía, los milagros que hacían no tenían comparación. Pero aún siendo el Hijo de Dios, la Escritura nos dice que el secreto, nos dice Lucas capítulo 4, versículo 14, que todo eso lo hacía por el poder del Espíritu. Y era como Jesús podía hacer todas aquellas cosas. Hechos capítulo 10 también lo repite y dice que Dios le ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es, y esto solo son unas pinceladas porque hoy estamos presentando este tema tan importante, es el que Jesús eligió para dejarnos a nosotros, a sus hijos, a sus discípulos, para que estuviera con nosotros y que pudiéramos disfrutar de un poder especial en nuestras vidas. Por ejemplo, en Hechos 1:8 dice que cuando viniera el Espíritu Santo recibiréis poder, cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y pronto lo vemos en la historia de la Iglesia. Tal vez la persona más impactante por las cosas que hizo podría ser el apóstol Pablo. Y él también nos lo dice al final de la carta a los Romanos en el capítulo 15, cuando explica de todas esas grandes, enormes campañas que hizo. Él dice, con poder de señales y prodigios en el Espíritu de Dios, y se llegó hasta el Ilírico. Y bueno, todos diréis, ¿y eso qué es? ¿Dónde está? No es una parte del intestino, que es parecido, pero desde Jerusalén hasta el norte de Macedonia, ahí encima de Grecia. Y esos son unos más de 4.800 kilómetros, donde Pablo anduvo predicando y haciendo cosas extraordinarias. Y él dice, no las hacía yo, era por el poder del Espíritu Santo que estaba actuando en mí. Y el Espíritu Santo también es el poder y la fortaleza del creyente. En Efesios 3, versículo 16, Pablo oraba por los creyentes que vivían en Éfeso y les pedía, yo quiero que el Señor les dé algo a esta gente. Yo quiero, hermanos, que descubráis algo extraordinario, y que es ser fortalecidos con poder por el Espíritu de Dios en el interior de nuestra vida. Con razón, al que conocéis seguramente todos o casi todos, Luis Carballosa editó un librito para explicar a los nuevos creyentes qué es la conversión, qué es lo que ocurre con la conversión, qué procesos ocurren en nuestra vida, y cuando llega al tema del Espíritu Santo utilizó esa imagen, la del Superman, pero con una E y una S, que habla del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que es capaz de cambiarnos y producir ese fruto tan deseado, por lo menos en nuestros prójimos, pero también debemos tenerlo en nosotros, que tengamos amor, gozo, paz, paciencia. ¿Verdad? Qué bonito si todos son personas llenas de amor, de gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y contemplanza. Y eso lo puede hacer el Espíritu Santo en nuestras vidas. Una cosa más, el Espíritu Santo también es el que guía a los creyentes, nos alerta cuando estamos a punto de cometer un error, se enciende la luz roja, y el Espíritu Santo también es el que puede consolarnos en nuestras angustias y en nuestras necesidades. Es algo que lo veremos más en detalle más adelante. Así que el Espíritu Santo es alguien realmente muy, muy importante en nuestras vidas. Ahora, seguramente tienes preguntas. Quizá te preguntes, ¿y cómo se recibe ese regalo? O ¿cómo sé que yo lo tengo en mi vida? ¿Tengo que sentir algo especial? ¿Hay que experimentar algo diferente? ¿Y cómo se escucha? ¿Cómo es eso de que el Espíritu Santo te guía, te avisa? ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, pues si tienes preguntas las puedes escribir, nos las pasáis a los ancianos y a lo largo del estudio iremos tratando de contestar todas vuestras preguntas. Así que hoy iniciamos este tema que técnicamente se llama neumatología, que significa logía es estudio de, la ciencia de, y neuma es la palabra para espíritu, que también se puede traducir, o esa misma palabra significa soplo o significa aliento, lo cual supone una dificultad para los traductores de la Biblia y ha sido motivo y causa de algunas herejías, también por esa posibilidad de que esa palabra tenga diferentes
traducciones. ¿Quién es el Espíritu Santo? Un padre estaba explicándole a un amigo, tratando de explicarle quién es el Espíritu Santo. Y mientras hablaba, a su lado estaba el hijo del pastor, que tenía 5 años, y él estaba escuchando. Y el amigo le decía: mira, el Espíritu Santo no tiene huesos, ni tiene carne. Y el niño interrumpió y dijo: entonces es pura piel. Claro, ¿qué es el Espíritu Santo? Algunos lo han representado, y se suele representar, como una paloma. Muchas iglesias tienen en su logo una paloma como representación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una paloma, pero sí es verdad que en una ocasión, por lo menos, se apareció de forma visible y tomó esa forma de paloma. Bueno, yo quiero hablaros algo de la persona del Espíritu Santo y por eso hoy me ayudo de algunas imágenes y textos, porque quiero pararme más en la última parte de lo que quiero compartir. El Espíritu Santo es presentado en la Biblia como Dios mismo, y los argumentos son, uno de ellos, porque en la fórmula del bautismo, la fórmula bautismal, la fórmula con la que bautizamos los cristianos, pues dice Mateo 28 que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que es un solo nombre que reúne por igual a las 3 personas. Y es así porque las 3 personas, tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo, están involucrados en nuestra salvación. Mira, Dios Padre planificó la salvación de las personas, de los humanos. Dios Padre no se hizo carne. Dios Padre no murió en la cruz. Dios Padre dio a su Hijo. El Hijo es el que se encarnó, que tomó cuerpo para poder ser nuestro sustituto, y Él sí murió en la cruz y tomó esa personalidad humana como nuestro sustituto. Y el Espíritu Santo es el que el Padre envía y aplica la obra de salvación en nuestras vidas, produciendo ese nuevo nacimiento. Uno de los pasajes donde se ve claramente que el Espíritu Santo es Dios es la historia de Ananías y Safira. Está en Hechos capítulo 5, ahí tenéis la cita, donde Ananías y Safira trataron de engañar a los apóstoles, y Pedro le dice: ¿por qué mintieron al Espíritu Santo? Y un poco más abajo le dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. De manera que el Espíritu Santo es Dios. La persona del Espíritu Santo también, aunque es Dios, se distingue, se diferencia del Hijo y del Padre. Una de las herejías, vamos a llamarlo así, es que dice que solo Dios es una persona, no son 3. Y entonces, que cuando la Biblia habla de Dios como Padre, otra vez es Dios Hijo, otra vez es Dios Espíritu Santo, es como que tiene 3 caretas. Entonces, una vez pone la careta de Padre, otras pone la careta del Hijo y otras pone la careta del Espíritu Santo. Y vamos a ver que no es así, se distinguen claramente. Bueno, ya hemos mencionado el tema del bautismo. Cuando bautizamos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y son 3. También en el nacimiento de Jesús, en la Anunciación. Cuando el ángel explicó a María lo que iba a ocurrir, ahí aparecen claramente las 3 personas. El Espíritu Santo vendría sobre María para que concibiera de manera milagrosa. El Altísimo es el Padre, y luego el que nace, o el que iba a ser concebido, es el niño, llamado Hijo de Dios o Hijo del Altísimo. También en el bautismo de Jesús. Es otro momento donde claramente aparece que ahí están 3. Está Jesús, que Él es el que está siendo bautizado. Después aparece el Espíritu Santo en forma de paloma, y al mismo tiempo se escucha una voz del cielo, que es la voz del Padre, que dice: este es mi Hijo amado. También en la promesa de Jesús, cuando Jesús está despidiendo de los discípulos en Juan capítulo 14, y le está diciendo que Él se va a marchar para el cielo. Y claro, están todos angustiados y preocupados los discípulos, porque imagínate tú, ¿no?, viviendo 3 años con Jesús y yendo con Él de aquí para allá, y si hay un problema lo resuelve todo, y ahora ¿qué va a pasar? Y entonces Jesús en Juan capítulo 14 les dice que no se preocupen, porque Él, Jesús, va a pedir al Padre
que envíe al Espíritu Santo para que esté con ellos y, por lo tanto, les acompañe para siempre. Así que, de nuevo, es otro de los pasajes donde se enseña claramente que son 3 personas. Y una última mención en 1 Corintios 12. Cuando se habla de los dones espirituales, esas capacidades que Dios da a los creyentes para servir, pues se habla de que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y el Espíritu es el que da los dones. Luego habla de que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y los ministerios son los lugares donde ejercemos nuestros dones. Entonces tú tienes unos dones y esos dones se usan en un ministerio. Y luego menciona a Dios, que dice que es el que se ocupa de las operaciones, es decir, la obra en general. Entonces los dones funcionan para ministerios y ministerios tienen un propósito de llevar a cabo la obra de Dios. Bueno, dicho todo eso, si alguien tiene interés en tener las notas o los datos para su estudio, para sus debates teológicos con otras personas, no tengo inconveniente en compartirlos. Pero me gustaría ahora, de una manera un poco más tranquila, pensar en lo siguiente. El Espíritu Santo es una persona. Quien habita en nosotros es una persona. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero que no es una persona. Y lo mismo enseñan todos los unitarios que de una manera niegan la personalidad del Espíritu Santo. Y a continuación quiero que pensemos por un momento en esta persona tan extraordinaria que habita en el corazón, en la vida de los hijos de Dios. ¿Cómo es el Espíritu Santo? Sabemos que es una persona porque tiene intelecto. Ya el profeta Isaías, cuando anunció que el Espíritu Santo vendría sobre la persona de Jesús, que sería un espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, conocimiento y temor del Señor. Solo un ser inteligente puede tener esas cualidades. Jesús en Juan capítulo 14 también dijo que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas y nos recuerda lo que Jesús ha dicho. Y quiero que pensemos en eso un segundo. Mira, si hoy o ayer o el año pasado hemos leído algo de la palabra de Dios o hemos escuchado la palabra de Dios, no importa si tienes la misma sensación que tengo yo, que a veces no me acuerdo de lo que he leído. Y casi uno se siente culpable, ¿no? He ido esta mañana a la porción y ya no me acuerdo de qué iba. Pero es importante leerla igualmente. Porque una vez que está ahí atesorada en nuestro subconsciente, el Espíritu Santo, una de sus tareas es encargarse de recordarlo en el momento que es necesario para tu vida. Si leemos, escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene esta función de que en el momento necesario, no importa que tú crees que ya no te acuerdas, el Espíritu te lo va a recordar. Y ahí el Espíritu Santo te trae la palabra oportuna para saber lo que contestar o no contestar, para saber cómo actuar o reaccionar o no reaccionar. ¿No es fantástico que tenemos en nosotros, que Dios nos ha dado a alguien que es capaz de hacer eso? De que si tú has desarrollado, te has cultivado en conocer la palabra de Dios, aunque crees que no la recuerdas, el Espíritu Santo va a recordarlo cuando lo necesitas. Por esa razón, cuando Jesús se despedía y los discípulos se ponían tristes diciendo, ¿y ahora qué va a ser de nosotros que tú te vas? Jesús les decía, y yo cuando era muy jovencito pues no lo entendía muy bien, ¿no? Esto de, dice, pues os conviene que yo me vaya. ¿Cómo que? A mí me gustaría que estuviera Jesús conmigo. Pero os conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo, ese otro igual que Jesús, puede estar con todos, en todo lugar, al mismo tiempo y en todos los tiempos. Y ese es el tremendo privilegio de Dios viviendo en nuestras vidas. En Juan 15 también dice que Jesús actúa como testigo. Dice ese versículo de Juan 15, 26.
cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, por lo menos significa que cuando escuchamos acerca de Jesús, cuando leemos acerca de Jesús, lo que dice la palabra, sabemos por una convicción interior que eso es la verdad. No es que nadie te come el coco, es el Espíritu que mientras leemos la palabra nos hace ver lo que otros no ven, que lo que leemos es la verdad. Romanos 8 también dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Sí, lo leemos en la Biblia, que todos los que le recibieron los hace hijos de Dios. Pero no solamente lo leemos, podemos sentirlo en nuestro interior. Por eso el Espíritu Santo es una persona, porque tiene intelecto y tiene la capacidad de hacer estas cosas. Pero hay más. El Espíritu Santo tiene sensibilidad. Y quizá esto lo obviamos más. El Espíritu Santo es una persona que, como tú y como yo, también puede sentir tristeza. ¿Y qué pasa cuando sientes tristeza? ¿Cómo actúas cuando hay tristeza? Quizá te callas, te arronconas, te pones cabizbajo, te pones apático. Y el Espíritu Santo también se contrista cuando el pueblo de Dios se rebela contra Dios. Hay una historia en Isaías, capítulo 63, versículo 10, que explica eso. Dice, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. ¿Y qué pasó? Dice, por lo cual él, Dios, se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces es importante, es peligroso si contristamos al Espíritu Santo. El Nuevo Testamento también nos enseña lo mismo y pondré algunas sugerencias de ese capítulo, Efesios capítulo 4. En Efesios 4:30 dice Pablo, hay algo que tenemos que tener cuidado los creyentes. Es muy bonito eso de tener al Espíritu Santo. Es muy bonito tener a alguien que te guíe, que está ahí siempre contigo, que es Dios. Pero cuidado, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, eso tendríamos que haber leído el capítulo. Y el capítulo nos explica cuándo el Espíritu Santo se contrista. ¿Qué cosas pueden hacer que el Espíritu de Dios, que Dios mismo, se entristezca y como que se ponga así a un lado en tu vida y deje de ser ese poder extraordinario, o no opere, mejor dicho, ese poder extraordinario en tu vida? Bueno, pues si lees Efesios capítulo 4, vas a encontrar que cuando nos dejamos llevar por la vieja naturaleza, es decir, hacemos cosas que a Dios no le agradan, el Espíritu se entristece. Cuando hablamos falsedades, si decimos algo que no es verdad, el Espíritu Santo se entristece. Cuando nos enojamos de más, hay un enojo que es normal, pero ya si te pasas con el enojo, el Espíritu también se entristece. También dice Efesios 4 que cuando robamos, bueno, ya sé que tal vez tú no robas en el supermercado ni robas a Hacienda, pero cuando robamos la honra a un hermano, estamos robando también. El Espíritu Santo se entristece cuando utilizamos malas palabras, palabras ofensivas. Y mira más, dice Efesios 4 también, cuando vivimos en amargura, en enojo, con ira, con gritos, con maledicencia, o si actúas con malicia, es que el Espíritu Santo nos está vigilando 24 horas, no hay manera de escaparse. Y el Espíritu dice, se entristece. Y evidentemente la siguiente pregunta que yo me hice al pensar en eso, dice, bueno, ¿y qué es lo que pasa si se entristece el Espíritu Santo? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que no vamos a escuchar su guía.
Es que no vamos a escuchar sus alertas cuando estás a punto de meter la pata y se enciende esa lucecita, pues dejará de funcionar y no vamos a tener su consuelo. Y puede ser que en situaciones reales de nuestra vida, que no sabemos cómo salir de una situación, y ahí es donde necesitamos esa guía del Espíritu Santo, pues no la tenemos. O tenemos muchas dudas de qué hacer, o no tenemos respuesta cuando le estamos preguntando a Dios, Señor, y el Señor no contesta. ¿Podría ser que tengo entristecido al Espíritu Santo? O puede ser que no recibimos respuesta a las oraciones porque oramos mal. Y claro, ¿por qué oramos mal? Porque no nos está dirigiendo el Espíritu Santo en la oración. O porque sentimos desesperación y ansiedad. Pues porque el Consolador está entristecido. Qué importante la labor del Espíritu Santo. Es una persona sensible. Tenemos que tener ese cuidado. Pero la sensibilidad también del Espíritu Santo tiene otro aspecto positivo, y es que en los momentos malos de tu vida como creyente, en los momentos de debilidad, dice que el Espíritu Santo gime por nosotros con sonidos, con expresiones indecibles. Romanos 8, 26, 27 dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos. ¿Te ha pasado eso alguna vez que no sabes qué orar? Bueno, a veces creemos que sabemos, pero en realidad si somos honestos, solo el Señor sabe lo que conviene en ciertas situaciones de la vida. Y dice, en esos momentos que no sabemos orar como debiéramos, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, no es alguien, bueno, voy a echarle una manito aquí, ¿no? Hacerle un favor a alguien. No, con gemidos indecibles, clamando a Dios por nosotros. Dice, porque Él escudriña los corazones y sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Siempre es bueno tener un compañero en la vida, ¿verdad? Alguien que te pueda ayudar, pero sobre todo cuando tienes un problema, cuando tienes una necesidad, cuando estás en debilidad. Y probablemente, si somos honestos, hay momentos donde la debilidad puede ser tal que no tienes ni ganas de orar. Y qué bien saber que en esos momentos el Espíritu Santo está intercediendo por ti y por mí. Y eso solo una persona con sensibilidad puede hacer eso por nosotros. Una última cosa donde vemos que el Espíritu Santo es una persona es porque es alguien que tiene voluntad. Ya hemos mencionado el tema de los dones espirituales. En 1 Corintios 12 dice que los distribuye según la voluntad de Él. Así que si no eres o no tienes el don que te gustaría, no te quejes porque es lo que el Espíritu ha elegido para ti. Yo puedo decir o entender que sea lícito desear ciertos dones, siempre y cuando los sometamos a la voluntad de Dios. Pero no contentarnos con el don que Dios nos haya dado es hacerle un feo al Espíritu Santo, ¿no? Es como sugerir que tú sabes más que Él. Y también, por otra parte, si el Espíritu Santo es el que nos da esos dones, si no los usamos, es un gran desprecio a lo que Dios nos da. El Espíritu Santo tiene esta capacidad de voluntad, de decisión, y lo vemos en algunas historias de la Biblia. Por ejemplo, en una ocasión, el apóstol Pablo iba con Timoteo y él hacía sus planes de evangelización, de misiones. Y en una ocasión iba por Asia y pensó en dirigirse un poco más hacia el norte. Pero el Espíritu Santo no estuvo de acuerdo. Y el Espíritu Santo, que es Dios, que sabe más que nosotros, le dijo, mira, ese no es el plan, no es el buen plan. Y dice Hechos 16, versículos 6 y 7, que fueron impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, o el Espíritu de Jesús, no se lo permitió. En aquella ocasión fue porque Dios tenía un plan mejor, y gracias a ese plan estamos nosotros aquí, que era que el Evangelio viniese a Europa y no se quedase allá en Asia. Y yo, meditando en esta historia, pensaba, ¿no es fantástico pensar que permanentemente en mi vida, en tu vida, cuando tenemos que tomar decisiones,
que haya alguien que nos pueda advertir que ese es el camino equivocado y que nos haga cambiar de idea. Claro, luego cuando te avisa hay que tomarle en serio, ¿no? Hay que hacerle caso. No es solo que él te dice, mira, esa decisión no es la correcta. Tenemos que obedecerla. Pero es extraordinario que Dios puede guiarte en tu vida de esta manera. Y Él lo hace si somos sensibles nosotros también a escuchar su voz. En otra de las historias que nos cuenta el Nuevo Testamento, un hombre, un evangelista que se llamaba Felipe, de repente el Espíritu le dijo, mira, vete hacia allá y ahí hay un carro y hay alguien con el que tienes que hablarle del Evangelio. Y dice Hechos 8:29, el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. No solamente el Espíritu nos alerta, nos detiene cuando vamos a dar un mal paso y nos avisa, eso no es la decisión que Dios quiere para tu vida, sino que también a veces toma iniciativa de movernos, de llevarnos a ir a tal lugar o a hacer tal cosa. Y es el Espíritu de Dios que nos está guiando. Claro, eso me llevaba a pensar que tendremos que aprender a escuchar al Espíritu Santo. ¿Lo has escuchado alguna vez en tu vida al Espíritu Santo? ¿Has podido escucharle? El Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Es una comunicación espiritual, lo dice Romanos capítulo 8. Y ya lo decía el famoso científico, el padre de la computación, según se dice, que fue Pascal en el siglo XVII, decía, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Esto que tú sientes que debes hacer, no sabes por qué, pero sientes que Dios te está pidiendo que lo hagas. ¿Cómo lo hace Dios? Bueno, pues yo creo que de esa manera. A veces pone en nuestra mente un pensamiento que no sabes de dónde ha venido, pero es de Dios, siempre que concuerde lógicamente con la palabra. O pone sentimientos en nosotros, una convicción interior. A mí me ocurre en muchas ocasiones. Me ocurre leyendo la Biblia, que de repente ese texto lo entiendo que me está diciendo, pidiendo que haga algo en ese momento. Tal vez una llamada a alguna persona y tengo que llamarle en ese momento, cuando estás orando. Y en más de una ocasión, incluso en momentos, situaciones difíciles, en una ocasión estaba recibiendo correos electrónicos que en principio parecían ser de una persona interesada en conocer del Señor, del Evangelio, y me hacía preguntas, y de repente sentí clarísimamente como la voz del Espíritu Santo que me dijo quién era la persona que me estaba enviando esos correos. Y efectivamente pude comprobarlo, mejor no voy a entrar en los detalles ni cómo, y era alguien, a quien muchos conocéis incluso, que buscaba con sus preguntas capciosas engancharme en alguna cosa. Y ahí el Espíritu Santo fue claro en mi vida y me dijo, eso es esta persona la que está escribiendo. Qué importante escuchar, tener y disfrutar y escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace más cosas también, tiene voluntad porque Él decide a quién elige, a quién llama para su obra o para una misión, o en la iglesia o donde sea. Dice que llamó, Hechos capítulo 13, a Pablo y a Bernabé para la obra misionera. Y al mismo tiempo que les llamó a ellos, también se lo dijo a los líderes de la iglesia, mira, tenéis que apoyar a estos dos, a Pablo y Bernabé, porque yo los he llamado ya para que vayan a la misión. Y vosotros tenéis que apoyarlos. Y ahí estaba el Espíritu Santo obrando en esa situación. Ya sé que esto nos trae una pregunta, claro, ¿cómo funciona todo eso? Y la Biblia no nos lo explica exactamente cómo fue que ocurrió. Probablemente hoy sea diferente, porque hoy tenemos el Nuevo Testamento. Los apóstoles, los ancianos de la primera iglesia no tenían todo el Nuevo Testamento para poder tomar sus decisiones. En Hechos 20 también Pablo recuerda que los ancianos de la iglesia, los obispos, los pastores de la iglesia, pues han sido puestos por el Espíritu Santo para pastorear la iglesia de Dios. Una cosa más, ya con esto terminamos. El Espíritu Santo también es una persona porque tiene capacidad de convencer.
Particularmente Juan capítulo 16 dice que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y qué alivio para mí es leer eso, porque cuando hablamos del Evangelio a otras personas los quisiéramos convencer. Pero no es nuestra tarea. Es la tarea del Espíritu Santo. Y eso funciona que mientras tú predicas, das testimonio, compartes la palabra, o la persona está leyendo la Biblia, leyendo un libro, un folleto, lo que sea, ahí el Espíritu Santo es el que obra en esa persona y le produce la convicción. De manera que también eso implica que si alguien escucha el Evangelio y no se convierte o no se arrepiente, es porque no quiere. Porque si el Espíritu Santo le ha convencido, si no se arrepiente, es porque no quiere. Y eso sería todo otro tema interesante, ¿por qué la gente no se convierte? Y hay razones por las que la gente no quiere arrepentirse, pero como digo, es otro tema. Y por último ya la guía del Espíritu Santo a la verdad. Jesús lo prometió en Juan capítulo 16, cuando Él venga, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Y a lo largo del libro de Hechos, en Hechos capítulo 15, vemos cómo guió a la Iglesia tomando una decisión importante, práctica, que había que resolver un asunto que estaba causando división en las iglesias, y el Espíritu Santo guió a aquellos hermanos a la decisión correcta. Y eso es lo propio de un creyente, de un hijo de Dios, que sea guiado por el Espíritu Santo. Romanos 8, 14. Tengo una bonita historia, por eso tenéis ahí una bicicleta en tándem. A mí siempre me llamaron la atención mucho desde niño las bicicletas tándem. No se ven muchas, ¿verdad? Se ven muy pocas. Y como ahora el tiempo se ha terminado, yo os voy a dejar sin la historia, pero bueno, seré bueno, bondadoso y os lo puedo enviar por mensaje entre hoy o mañana, os lo enviaré para que la podáis leer, porque es muy bonita, que pone la ilustración de que este viaje de la vida, primero la persona lo hacía solo, ¿no? Dios no estaba en la bicicleta, él iba en la bicicleta, o ella iba en la bicicleta, después el Señor viene a su vida, pero se sienta en el asiento de atrás, y quien pedalea, quien toma las decisiones hacia dónde ir, es ella. Pero llega un momento en su vida que decide, que el Señor le dice, mira, déjame a mí delante y tú solo pedalea y yo voy a guiar. Y bueno, ya veréis que es una bonita historia. Así que todos los que no recibís la información de la iglesia, si por algún motivo no te llega y la quiero recibir, habláis luego conmigo para que os incluya en el grupo. Bien, para terminar entonces, qué importante, ¿no? La persona, la figura del Espíritu Santo. Yo no sé si tú lo tienes en tu vida o no. Si no lo tienes y lo quieres recibir, pues luego podemos hablar al final de la reunión de cómo puedes recibir el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro compañero de viaje, y creo que es un buen motivo para adorar al Señor en esta mañana, agradeciendo por este tremendo regalo poderoso que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y que sea el Espíritu Santo el que guíe nuestras participaciones, siguiendo el hilo del culto.